Buenas, buenas y bienvenidos. ¿Cómo me les va? Bien, seguimos atentos al reality show número uno en Colombia, el juicio contra el acusado, el señor Álvaro Uribe Vélez. Un reality donde todo el país está expectante y detenido, pero un reality aburrido donde ya todos sabemos cuál será el final. Sin embargo, nos aferramos al divino niño para que nos haga el milagro. Abro comillas, Uribe se inventó justicia y paz para que dijéramos la verdad y a él se le olvidó que estaba dentro de esa verdad. Cierro comillas, fueron algunas de las palabras del testigo del día de hoy en la audiencia, el señor Pablo Hernán Sierra. Sí, señor Pablo Hernán Sierra, tiene usted toda la razón. Sin embargo, se le olvida un pequeño detalle y es que el acusado puede torcer lo que quiera en este país y de eso ya nos hemos dado cuenta. El testigo Sierra fue convocado por la Fiscalía para que relate sobre los presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe Vélez con grupos armados ilegales. Imagínense ustedes, aún detenidos en este aspecto del cual Colombia no tiene ninguna duda, pero la justicia en este hermoso Macondo, peligroso y asombroso, ya no cojea, es cuadriplégica. ¿Saben cómo se podría interesante realmente este reality show? Si en medio de este juicio se le abriera otro por vínculos con narcotráfico y paramilitarismo. Y a su vez la Corte Suprema de Justicia sacara del cuarto de San Alejo la masacre del Aro, donde es muy seguramente el principal responsable. Ahí sí compro todas las palomitas de maíz para el resto de mi corta existencia. Bien, dirán ustedes, pero Mauricio, ¿quién es este señor Pablo Hernán Sierra? Sí, señores y señoras, con muchísimo gusto vamos allá. Partamos que en medio del juicio contra el acusado, este es quizás uno de los testimonios más esperados en Colombia, debido a la alta información y quizás a la cercanía que tuvo con los hermanos Uribe Vélez, Alvarito y Santiaguito, conocido con el alias de Alberto Guerrero y Pipinta. Sierra, no lo olvidemos, fue comandante del bloque Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia y sostiene que los hermanos Uribe fueron cofundadores del bloque Metro de estos grupos ilegales al margen de la ley. Recluido él, Sierra, en la cárcel de Convita, Boyacá, y desde aquí un saludo para la gente de Boyacá, desde enero del año 2007. Sierra acumula más de 200 condenas en su contra y su nombre aparece reiteradamente en el escrito de acusación contra Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Sierra ha sostenido también en varias instancias que Uribe fue un, y abro comillas, referente político lascierro de las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo paramilitar en el que fue superior jerárquico del señor Víctor. ¿Recuerdan ustedes? En una de sus máximas, el señor Álvaro Uribe Vélez siempre ha dicho que el señor Sierra miente. Lo verdaderamente sorprendente Colombia sería verlo con algo de berraquerita y decir que sí acepta no solo lo que ha dicho la gran mayoría de testigos, sino que también acepta cargos. Pero esto jamás pasará. Bien, quizás de las cosas más importantes que declaró el señor Sierra es que, y abro comillas, para nadie es un secreto que en esa finca se asentó el primer grupo paramilitar que llegó allá. Eran 30 hombres en su momento. El jefe inmediato de ese grupo era Luis Villegas, el líder máximo de la organización. En 1996, el presidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente, cuando era gobernador de Antioquia, les otorgó personería jurídica a las Convivir el Cóndor. Por aquí les dejo el documento. Fue ahí donde conocí a Juan Monsalve, en ese mismo año, y desde entonces comenzó nuestra amistad, relató el señor Sierra. Y como por variar, amigos y amigas mías, Pablo Hernán Sierra describió cómo en la hacienda Las Guacharacas, allá en Antioquia, y por favor saludos para la gente de Antioquia, y me encantaría de paso en este momento en sus comentarios me escribieran de qué parte de este hermoso Macondo o de este planeta Tierra se conectan. Bueno, planeta Tierra, como dijo el señor Silvio Rodríguez, debió llamarse más bien, en vez de Tierra, Guerra. Ojo,
Hacienda Las Guacharacas, de propiedad de los Uribe Vélez, entre el año 1998 y el año 1999, donde según se reinstalaron dichosas válvulas y corruptas para el robo de la gasolina del Estado colombiano. Y así financiar el bloque Metro y la Sauce. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de delitos por los que se les podría o se le podría imputar a este señor Uribe Vélez solo con ese pequeño detalle de ser ladronzuelo del combustible del Estado colombiano? Y todo esto de forma recurrente, ¿se imaginan ustedes? Mencionó usted en su respuesta, en una de las respuestas, al señor Rodrigo Aguirre. ¿Quién es el señor Rodrigo Aguirre? El señor Rodrigo Aguirre fue un ingeniero, constructor que tenía contratos con municipios del Nordeste. Y por medio de ese hicimos las válvulas, él se encargaba de la logística y yo me encargaba de llegar pues a encontrar el tubo donde se podía instalar la válvula. Y era el que abría el mercado en la gasolina. Y trabajábamos con un porcentaje para la organización y un porcentaje para nosotros dos. Y ya después, don Rodrigo, como dicen dicho, son verdaderos veladores, se resolvió disparar una plátanos, la organización lo declaró tío militar. Yo me fui a Cristal, ya me entregué, yo no tengo manera, lo que tengo, bueno, expliqué toda mi participación. Y ya Rodrigo me dijo que lo entregara, y yo le dije a Jota, pues otro paisano, familiar, y todos allá, pues yo tenía una reputación allá en la organización, por mi papá que fue un hacendado panelero, porque yo había hecho pues política en Santo Domingo, había sido candidato a la alcaldía en el año 94 para cuando el presidente Uribe se presentó en la gobernación de Antioquia. Entonces yo tenía pues buena reputación en la región. Así fueron los hechos. Gracias. Dice usted que existía un porcentaje para la organización y otro para ustedes. Díganle a la audiencia qué porcentaje era para la organización. El 60 y 40 para nosotros. Entonces don Rodrigo, que no acaba de contar la historia, don Rodrigo Aguirre lo cogieron, entonces yo le dije, no, entonces él cometió unos hechos graves. Perdón, no nos está escuchando, se entrecorta. Nuevamente, su señoría, aparece aquí el mensaje de red inestable. Permítanme, a ver si no hay forma de mejorar la red, ¿cierto? Con ingeniero de sistemas, no, o sea, eso es lo que da el internet. No, y aquí es que ni con los datos. ¿Cuál con esto, Fred? No, el tema es más de datos del dispositivo, es un tema de datos, no es tanto de micrófono, sino es un tema de datos. Su señoría, A ver, de pronto, don Juan Carlos, Pablo Hernán, si está activado el aparatico que tiene ahí al lado, a ver si de pronto ya mejoró la señal ahí. ¿Me escucha, doctora, por acá? Sí, ahí lo escuchamos. Bueno, entonces le sigo la historia de don Rodrigo. Entonces don Rodrigo, un día tenía una novia en el municipio de Cisneros, que queda más o menos a 1 hora de distancia de Cristales, y llegaron allá y lo cogieron y llevaron a la sala, le hicieron el juicio y lo mandaron matar con alias Pescado y otros pues escoltas de Jota. El señor lo mataron a punta de martillo, le echaron una botella de aguardiente en la boca pues y lo echaron en el carro de él para que pareciera como un accidente de tránsito y así quedó, que se rodó por allá en la carretera borracho, pero realmente a él lo mataron a punta de martillo los autodefensas. Gracias. Dígale a esta audiencia qué personas estaban a su cargo para este cartel de la gasolina en ese 98-99. Pablo Hernán, ¿escuchó? Repítame, por favor, que no entendí bien la pregunta. Gracias. Usted dice que se dedicó durante el 98 y en el 99 a la instalación de válvulas, es decir, al cartel de la gasolina. Díganos con quiénes realizaba esta instalación de las válvulas y el llenado pues de los carrotanques. Yo tenía un equipo de trabajo, yo no me acuerdo el nombre de ellos, yo tenía equipo de trabajo, éramos como 10 12 personas y teníamos 2 carros y teníamos armamento. Y cuando era zona crítica, entonces teníamos el apoyo de alguna contraguerrilla y así. Refirió usted que instaló válvula en la hacienda Las Guacharacas. Dígale a la audiencia si recuerda para qué época hizo la instalación de esas válvulas. Eso todo que ha sido final 98 o principio 99. Esa válvula ya no duró mucho tiempo, pero sí se alcanzaron pues a sacar tanques de allá, porque esa válvula ya con el tiempo la sellaron, eso ya está la prueba, ese tubo de allá no se va. Ya está la soldadura que le hicieron, debe estar el reporte de Ecopetrol cuando descubrieron que había una válvula, allá debe estar la fecha de cuándo sellaron eso allá. Dice usted que no duró mucho tiempo, ¿recuerda cuánto tiempo duró esa válvula? No sé, por ahí 3-4 meses. ¿Por qué no duró mucho tiempo? Porque eso siempre hacen operativo, los recorredores de Ecopetrol siempre pasan por ahí recorriendo y la verdad que dicen que 3-4 meses es poco tiempo, pero también fue mucho porque en 3-4 meses fue mucho combustible que se extrajo de ahí. A todos nos pasa que en algún momento de la vida comenzamos a parecernos a nuestros
bien sea a nuestro papá o bien sea a nuestra madre. Y empezamos a decir esas frases que tanto nos aburrían y que a veces nos molestaban. Por ejemplo, recordar es vivir, mijito, me decía mi mamá. Claro que ahí, en ese preciso momento, también nos damos cuenta que estamos envejeciendo. Pues yo soy feliz diciendo y viviendo esta frase, recordar es vivir, y que a su vez encaja a la perfección cuando les digo que todo esto es un reality show tan aburrido que hasta el final ya saben. La verdad que algunos quieren ocultar a veces duerme por años en un archivo. En 1984 cayó un complejo coquero, el más grande descubierto en Colombia. En Tranquilandia, además de 14 laboratorios clandestinos y 15 toneladas de cocaína, fueron incautadas 6 avionetas y un helicóptero. 18 años después, en un archivo oficial convenientemente olvidado, Ignacio Gómez y Daniel Coronel descubrieron la identidad del dueño de ese helicóptero. En marzo de 1984, la Policía Antinarcóticos, al mando de los entonces tenientes coroneles Jaime Ramírez y Luis Ernesto Gilibert, le dio el más duro golpe de la historia a los carteles de la droga. Camuflado en los llanos del Yarí, en el Caquetá, fue encontrado el complejo Tranquilandia, una gigantesca instalación de más de 500 hectáreas en las que funcionaban 14 narcolaboratorios. Había allí 15 toneladas de droga listas para salir a Estados Unidos y más de 11.000 canecas de insumos químicos. Además, en Tranquilandia funcionaban 7 pistas de aterrizaje y fueron encontradas 7 aeronaves, 6 avionetas y un helicóptero. General, ¿a quién pertenecían estos laboratorios, estas pistas? Hay una cadena de narcotraficantes que el país conoce, como son los Ochoa, los Escobar, los Rodríguez, etc. El helicóptero incautado en el operativo, este Hughes 500, identificado con la matrícula HK2704, pertenecía, según los registros aeronáuticos, a Amortegui y compañía, empresa del hacendado antioqueño Alberto Uribe Sierra, padre del hoy candidato presidencial Alberto. Si me lo permiten, voy a contarles una historia. Hace algún tiempo estaba yo en la Universidad Javeriana porque me iba a un congreso o el lanzamiento del primer centro de pensamiento progresista aquí en Colombia. Cuando voy yo saliendo del túnel de la Javeriana, este túnel subterráneo, para los que no conocen, es un túnel que atraviesa la Universidad Javeriana y te pasa la carrera séptima por debajo, hacia la calle 41 más o menos. Estaba pues nada más ni nada menos que el concejal Julián Rodríguez Sastoque, y estaba con una pancarta aquí puesta que decía: estoy rindiendo cuentas a la ciudadanía, algo así. Y entonces yo me puse a preguntarle y le hice una entrevista de la cual terminó molesto y sus señores escoltas como que me miraban mal y todo este asunto, ¿no? Un concejal totalmente de extrema derecha, un concejal neoliberal que cuando usted o yo lo observaba en los debates del Consejo de Bogotá, siempre estaba en contra de Galán y alzaba la voz y la levantaba. Y bueno, hacía ahí todo un show de quinta. Y ojo, por favor, con todas las personas que ejercen este hermoso arte circense y el arte del clown, pero parecía un total payaso, porque resulta que cuando se presentó el cupo de endeudamiento por 13.1 billones de pesos para endeudar a los rolos, a los bogotanos, el hombre fue y votó que sí. Particularmente, todo esto sucede dentro del Congreso. Pero ¿a qué voy con esta historia? Pues que este personaje Sastoque es la misma lánguida y descolorida cosa que el congresista J.P. Hernández. Políticos que llegan es para hacer billete y se les olvidan los caminitos que tuvieron que recorrer cuando niños, cargados de ese mismo estiércol que hoy en día ellos mismos nos lanzan. ¿Sabe cómo se les diría en mi barrio? Esta palabra al revés, por favor, se les llamaría boroque. Pues bien, al congresista J.P. Hernández se le fue esta vez hondo. Sí, señores, un nuevo ingrediente se suma a la disputa jurídica entre el embajador de Colombia en el Reino Unido, el señor Roy Barreras, y el senador de la Alianza Verde, Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como J.P. Hernández o H.P. Hernández, honorable parlamentario, dicen por ahí. Esto luego de que Barreras no solo tomó la decisión de no conciliar, sino que también, ojo, denunció la aparición de testigos a quienes supuestamente el señor J.P. les habría ofrecido billetico para declarar en su contra. ¿Cómo? O sea que el congresista H.P. Hernández está siguiendo los mismos caminos de su papi Alvarillo Uribe.
Pues sí, mi querido Colombia, este es el verdadero legado del hombre más peligroso de Colombia. Un legado, ojito, que enseña que siendo torcido todo se puede y que teniendo todo, pues puede torcer la justicia, desaparecer testigos, comprarlos como dice el señor JP y así quedar como el rey que nadie le cree y el rey que a la final sin trono se irá. Nosotros no vamos a conciliar porque esperamos que quien comete delitos severos que además destruyen la democracia en esa, digamos, técnica perversa de difamar, calumniar, de convertir a Colombia en un pantano de odios que no le resuelve ningún problema a los colombianos, pues tienen que ir a juicio. Y desafortunadamente el señor JP, desafortunadamente para él ha cometido varios delitos, como denunciamos. Y para que se le bajen los humos a este señor H.P. Hernández, la senadora María José Pizarro tomará acciones legales en contra del congresista y todo esto por el constante hostigamiento, no solo en las plenarias, sino también en redes sociales. El recurrente matoneo por parte del señor J.P. Hernández colmó la paciencia y rayó la dignidad de la senadora Pizarro y ahora se verán en los estrados. Pero es que María José, estabas demoradita, querida. Usted sabe, señora María José, que por más que intente inyectarle cultura y educación a este desadaptado, pues él seguirá de su ADN sacando lo que verdaderamente es. Y para mí, un sencillo gamín con corbata. Esta otra nota está buenísima. ¿Cómo les parece que al estilo Sastoque y J.P. Hernández, uribistas traicionaron a los médicos en Colombia? Sí, señores, pilas, señores de bata blanca, pilas en todo el país. Ojo. Bueno, les quiero informar de la más reciente traición del uribismo y del Centro Democrático contra los médicos residentes. Resulta que son unos hipócritas que han traicionado a los médicos residentes del país porque en el 2023 Uribe posó de redentor diciendo que proponía mejorar los ingresos de los médicos y sus condiciones laborales. Pero hoy se quitaron la máscara y quedó claro quiénes son. Resulta que en la Comisión Séptima de la Cámara se discutía la proposición para que los médicos especialistas tuvieran contrato de carácter laboral con derecho al salario justo y prestaciones sociales. ¿Y saben cómo votó el Centro Democrático? Forero Molina Andrés Eduardo, no. Negativo. Se opusieron abiertamente a reconocer los derechos laborales para los médicos y las médicas con especialización en curso. Ahí quedó expuesta su doble moral. Afuera dicen que apoyan a los médicos, pero adentro en el Congreso votan contra su dignidad y su calidad de vida. Que no le quede duda a ningún médico del país, le están mintiendo en la cara. Yo los invito a respaldar en la consulta popular por sus derechos. El uribismo odia finalmente al pueblo trabajador, le negó los derechos laborales a más de 400.000 jóvenes, aprendices del SENA de otras instituciones, y ahora se las niega a los médicos y médicas en formación en especialidades médico-quirúrgicas. Si conocen un trabajador de la salud, compártanle este video para que se den cuenta cómo es el uribismo. Bien, permítanme hacer un paréntesis. Ustedes saben que el canal Cápsulas para la Memoria es un canal totalmente independiente. Es por eso que nosotros los canales independientes tenemos que acudir a campañas. Y yo, Mauricio González, un servidor más para quienes no me conocen, he abierto una campaña a través de la plataforma de Nequi o de DaviPlata. El número es el 315-644-0336. ¿Cuál es la idea? Si a ustedes les gusta mi trabajo, solo si les gusta mi trabajo, la forma en la que elevo la información, la forma en la que hago activismo político a favor de los derechos humanos de Colombia, la forma en la que hago activismo político a favor del señor presidente Gustavo Petro, los invito de manera muy respetuosa, por favor, y de forma voluntaria para ustedes, a que se unan a esta campaña con un aporte. Es una campaña muy humilde, con un aporte mínimo de 1.000 pesos. Pero ¿cómo les parece que de 1.000 en 1.000 hemos conseguido, como dijo el poeta Walt Whitman en uno de sus poemas, Canto a mí mismo, que este barco, llamado Cápsulas para la Memoria, no se hunda aún con las luces encendidas? Los invito, por favor, a que se unan a esta campaña, seguir apoyando el periodismo independiente, la información independiente y, obviamente, agradecer a las personas que ya muy amablemente nos han colaborado. En plenaria, congresistas del uribismo, los mismos que dicen que están a favor del pueblo, sí, ese mismo pueblo que la misma Seguridad Democrática masacró, pues hundieron y se opusieron a la propuesta hecha por la bancada del gobierno para mantenerles a ustedes, señores médicos, y reconocerles
sus derechos laborales. Pilas, mis respetados médicos, muchísimas pilas. Infórmense, nútranse de estos acontecimientos y así, con argumentos, salir a votar por el sí a la reforma laboral porque se metieron con ustedes. De lo contrario, sus contratos y beneficios laborales se verán afectados aún más. Bien, pues este era el video. 3 cositas. 1, por favor, 3 favores. 1, manito arriba. 2, y esto se los aplaudo, compártanlo en sus redes sociales para que esta información se despliegue. Y 3, suscríbanse al canal. Pero no olviden, esto sí es supremamente importantísimo. No quiero decir que lo anterior no, pero importantísimo. No se les olvide que mañana no existe. Mañana solamente es un adverbio de tiempo, así que los invito por favor a que vivan la vida con toda, porque tras de que la vida es bien cortica, se nos va volando. Mauricio González desde aquí les deja un inmenso abrazo y les agradece el que me hubiesen acompañado. Chao, chao, estamos en conversaciones. Esto fue Cápsulas para la Memoria. Muchísimas gracias. No olviden por favor compartir este video en sus redes sociales. Hasta mañana.